Chao mi gente, regresamos a Bastion. Vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior. Capítulo en el que construimos el arsenal. Construimos, si no estoy mal, como un templo o algo así. Y no logramos subir a nivel 3, así que vamos a ver si ahora sí podemos llegar al nivel 3. Continuar. Reiniciar en el campo de prueba. Ah, vale. Now we can build a shrine of our own, though I got some alternatives in mind. Ahí está. Las alternativas. What are you talking about? Sulf. Pith de peluche. Zolf doesn't touch the thing. Says the god of commotion is no children's toy. ¿Qué pasó aquí? ¿Y esto? Toro del vapor. Turn him round and round all you like. Pith's still gonna be ugly. Pero, ¿qué carajo es eso? ¿Qué hace? ¿Ah? ¿Qué hace? El aspirante. Pez de peluche. Liura feared the gods. We turned them into toys, put their faces on our walls. Vale. Aquí nosotros hicimos, desbloqueamos algo. Esto. Apenas 500. The Gravers. They arm a justice. They seemed unstoppable. Derrota a 3 enemigos con disparo potente en el momento adecuado. No entiendo qué significa el momento adecuado. El primer premio, un número establecido de campos de prueba. Vale, eso se hace. Consigue el número de recuerdos establecidos que hay perdidos por el campo. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Consigue el número establecido de técnicas de habilidades secretas. Consigue el número de piezas de terreno establecido a través de los viajes y exploración. Creo que también se puede. La clemencia. Derrota el número establecido de diferentes especies de bestias. Vale, creo que también se puede. Vale. Entonces ahora nos toca ir hacia otro lado. Vale. Subió de nivel, qué rabia. Vale, nos queda esto, fuerte ceniza. Y ahora se abrió otro campo de pruebas, cabeza de toro. Muchos intentaron salir ilesos. That's the Bullhead Court. Folks defended themselves there with shields, not words. Vale, vamos a ver. Vamos antes de hacer un contraataque y bloqueo. The accused always got a fair shake in Caelondia. Some used to take the Bullhead trial. The bullhead. Esto. Survive the trial without taking a scratch, you'd walk away a free man. Sí, vale, sin que me toque. ¡No! Reiniciar, no puedo reiniciar. Oh, vale. Toma. Toma. Ay, pero así se lo envía directico. Oye. Contraataque no. Ven, mírame. Oye, qué embuste. Oye. Vale, atácame. Pero ahí no. Ahí está, The Bullhead trial taught folks 3 things. First, a good defense is a good offense. The trial pushed many a man to his limits. Second, gotta always watch your back. Vale. Third, ain't no godlike bull up there gonna save you. Calma. No, ahí no era. Ahí era. ¡Oh, joda, que embuste! Toma. Ay, ¿cuántos son? Uy, calma. Pero qué vaina. Uy,
Le di contraataque. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Contraataque, ya, muérete. Ya, ¿qué más quiere? Uy, 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 uy. Toma, ¿y por qué no se muere? Toma. ¿Ya? Joder, tío. Oye, qué embuste. The smarter ones knew when to just step aside and let things go. Pero no puedo usar la poción. No puedo usar la poción. Joder. Oye, no. Es más difícil de todos. Joder, tío. ¿Pero por qué? The kid makes it out in one piece. ¿Y eso qué? ¿Qué pasó? ¿Qué era eso? ¿Sí me dieron algo? No entendí. Y yo no intenté atacar, nunca intenté atacar. Uy, uy. Some folks wound up taking the coward's way out. Vale, esta sí no la voy a intentar porque me parece difícil. Este sí me parece Well, the difícil. kid always wanted to compete in the bullhead trial. Ya nada más queda ese. That's Cinder Brick Fort, where the marshals used to watch over the city. Vale, volar. Volar. Busca los materiales y recuerdos valiosos que hay ocultos en cada área. ¿Qué es eso que me estás contando? There's only one way into Cinder Brick Fort. The hard way. Entiendo que son los materiales y los recuerdos. Sure, the city marshals may be gone, but now the fort's crawling with windbags. Todavía no subo nivel, joder, de verdad. Ven, practiquemos aquí contigo. Contraataque, papá. Practicando también contraataque, men. Toma, toma. Vale. ¡No! Uy, lo esquivó. Toma. The calamity was mercy for normal folks. Oh. The windbags ain't so lucky. They've been left to freeze or starve or face the kid. ¿Ya? Vale, perfecto. Y no sube nivel, ¿qué pasa? De verdad que no me la creo ya. Wham! Kid's ready for the windbags this time.
Mira, dice 40 de XP y no sube de nivel. Uy, ¿y esa vaina? No, idiota. Uy, esa vaina que te sigue. Que me la puedo llevar. Otra vez ustedes se aburren, oígame. Pero si me dan, ahí tienes. Pero dámelo. Toma, joder. Joder, otro más. No, pero ¿por qué fundo ese botón? ¿Por qué estoy Good viendo thing ese the botón? windbags don't know kids fresh out of health tonics. Todas las putas por usando el triángulo. Well, windbags young and old keep fighting for the fort. Uy, me dieron la pistola. Esto está sonando de que... Vale, perfecto. Windbags ain't much different from normal folks. All they want's a warm place to stay and a decent meal. Gente recortado. Pues hay que ir para disparar. Uy, calmemos. No me gusta. Por fin, joder. Nivel 3. Uy, no, qué crack. Hay que ahora recuperé las potis. Oye. Pero ¿por qué le disparaste para allá? Eché a disparar para atrás. De gracia. Toma. Eso sí que es bueno. Para eso sí que sirve. Quita un carajo. Mira. No quita nada. No quita nada. Venga, más rápido. Toma. Más o menos. The calamity drove the windbags topside. A lot of them wound up here in this very fort. Toma. Vale, ya, vamos. Uy, poniendo el botón que no era. Pero no se aburre. Uy. Joder, ¿cuántos más? Vamos, sigue, continúa. Compre esa vaina. Vale. Could have been minding the business underground like in the old days. Vale, espera, cálmate. ¿Qué pasó ahí? Espera, ¿qué? ¿Me caí? No vi el hueco, vale. Culpa. Otro más, pero más de estos hay. A cagar. A ver. Cinder brick gave them enough heat and metal to munch on for a while. ¿Y esto qué es? El arsenal. Windbags can't use the martial supplies, but the kids sure can. Déjame el arco.
He stashes the marshal's prize. Goes back to something more his style. As for the windbags, El núcleo. well, the fort ain't theirs by right. Can't blame them for wanting it, though. Calma. Lo que me So hizo many of those sorry things holed up inside that old fort. Vale, vamos. Me equivoqué de botón otra vez. Toma. Toma, disparo potente, cabrón. Toma, disparo potente, cabrón. No, se me fue disparo potente. Uy, 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 uy. Me quemé. Tengo 1900 balas de eso. ¿Qué pasó? Vale. Toma, disparo potente. Uy, 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 no lo vi. Al otro. Ahí. Toma. Toma, disparo potente. Uy, qué salvada me acabo de pegar. Vale. Uy, 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 uy. ¡Qué emboscada! Security's plane gone haywire. Windbags gummed up the works. Ay, paro potente. Uy, uy, uy. Paro potente. Nada. Estamos cogiendo el truco. Kid ain't afraid of getting burned. Yeah, my friend. Toma. Creo que subo muy lento. ¿Por qué? They trapped the kid in the middle of the fort's parade grounds. Me lo comí todo. Toma. Then they bring out Glutus and Glandon and all their scumbag uncles. They got something to gain, Deja de and only hacer their cuerpos sorry enemigos. hides to lose. Kid takes down Glutus, or maybe it was Glandon. Toma. ¿Cuánta vida tienes? The other big fella soon joins his brother, wherever they are now. Toma.
Joder, ya estaba, pensé que estaba muerto ya. Joder. Todavía. The windbags finally get the message. Gimme. Uy, cayó el grupo. Ya ves. Sí, poquito, joder. Vale. Y esto es insignia de alguacil. Kid used to dream of getting a marshal's badge, but not like this. Los reparadores destacan por su habilidad en el escudo de cabeza de oro. Ya lo hice, ¿qué? Joder, qué crack. ¿Dónde está lo del alguacil? Aquí está. Un recuerdo. Prestigioso símbolo de las fuerzas de la ley en la ciudad. Los ciudadanos de la ciudad respetaban y admiraban a los alguaciles por su dedicación inquebrantable al mantenimiento de la paz y la justicia. Ya me había dejado aquí. Uy. Vamos. The Skyway's a welcome sight after all that. Vale, perfecto. Skyway. And now ain't nothing left for nobody down at Cinderbrick Fort. Kid shows up just as Ulf's telling me about his own journey to the city. Vale. No sé para qué sirve esto. Creo que esto hace algo. Hey, Solf. How you doing? The marshals seem like good men, he says. They treated him with dignity. Pipa de fumar. Zolf brought his antique smoking pipe all the way from the terminals. Vale. Seems the only thing the Calamity saved for Zolf was his smoking pipe. Yeah. Poor kid collapses after just one drag. What happened? The past. Only good thing ever come out of the past is history. Vale. ¿Eso qué es? En serio. Calmémonos. The past catches up with the kid. Hardly had a moment's rest since all this started. Fair to say he's led a hard life. Supposing what he says in his sleep ain't no lie. ¡Uy! Que la cagué. Cuadrado. He never knew his old man, but he had his mama to take care of. Frail thing with pure white hair like his. Having his mama's hair did the kid no favors while he was growing up, but he learned to hold his own out there. Quedan 16 reflejos, ¿eso qué es?
School ain't working out, so the kid signs up for a turn on the rippling walls. Make his mama some money. Lo que me hicieron. Thanks to folks like the kid, the walls kept Caelondia safe from whatever's out there. The elements, the Ura, you name it. Once the kid done his time, he hurried on home. Turns out his mama's time was done too. Oh! Ah. The city had nothing for him. The money he'd been sending home was nowhere to be found either. Vale. No hay más. Ese sí de lejos, ese sí de lejos. Todos son iguales. Sí, todos son iguales. Claro, potente, vamos. So what'd the kid do? Why, he went right on back to the walls for another 5 years. ¡Oh! No me te In caigas. the history of Caelondia, nobody's ever volunteered for a second shift on the walls. ¿Verdad? Quedan 10, pero ¿qué significan 10 reflejos? Primero las torretas estas del carajo. Ahora no. Quedan 10, o sea, lo máximo 6. Lo último era Out there, a 16. kid learned to fend for himself. Learn to build. Learn to break. Vale. Perfecto, joder. In time, the kid earned good standing with the marshals. They trusted him to scout out farther than anybody. Venga. One night, on one of his expeditions, esta vaina, the ground beneath him shuddered, cracked, and split apart. He saw nothing where the world used to be. The calamity happened just like that. Más disparo potente, papá. Más disparo potente. Uy, cabrón. Ay, que hay unas torretas. Ay.
All the kid had to work with was his hammer and the clothes on his back. Disparo potente, papá. Disparo potente, papá. Disparo potente, papá. ¿Qué pasó ahí? Through twisted streets, he ran with nothing but the city crest and an old stranger's voice to guide him. No entiendo eso de la vaina aéreo, no lo quiero coger. ¡Qué gigante! Puede ser. Vamos. Dejen de destruir el mundo. Voy a caer. Well, it finally arrived at Caelondia's vaunted safe haven. ¿Cuántos más faltan? And no one else. Están haciendo más grandes los huecos. But then, all they got was more thankless work from a man who ain't even asked his name. Quedan dos reflejos. ¿Qué significa eso? No sé ni qué son los reflejos. ¡Oh! Oh, esa vaina me persigue. Sure, I may be the one who dreamt up the walls and the Bastion, but the kid made them real, not me. Pero como más efectivo, ¿no? ¿Qué tío? ¡No! Vale. Cánsate ya. Detente. ¿No? Ya. Tu saco, joder. Toma. I'd like to say I'll never forget him, or what he's doing, Pero, what he's done. Porque sube tan I surely would. la XP, marica. Esa parte no aguanta. Reflejo completado. Bajo. Vale. No sé si quiere hacer más eso. Zolf's the talkative sort. At least he used to be. Even since the Ura surrendered to us, the marshals kept a wary eye on him. Vale. Un momento, please. Zolf's travels ain't much compared to what the kids had to go through for all this. Cimientos. Un templo, objetos perdidos. Solo necesito nadie sabe si los dioses contribuirán o dificultarán el despertar del gran desastre.
El gran desastre hizo pedazos del viejo mundo, pero hasta los pedazos más pequeños se pueden recuperar en el Bastion. Vale, vamos a ir en orden. Creo que los objetos perdidos iba primero. Objetos perdidos, nuevos objetos disponibles. The lost and found. Here, kid takes fragments of the old world and makes them whole again. Ah, esta es una tienda, ¿no? Vale, perfecto. Pues yo quiero cosas para mi arco, creo. Para mi machete. Está aquí, este es el arsenal, ¿no? Este es la forja. Vale, necesito para el machete algo afilado y algo tirante para el arco. Y aquí subimos de nivel. Vamos a ver qué nuevo hay. Absorbe pedazos perdidos. Más 33 al defender, venga. Cinder brick stout sure goes down smooth, then stays in your gut like a rock. Advertencia final. Destajo sepulturero. Machete de guerra. Ah, es una habilidad. Ráfaga de ataque es tan rápida como un rayo que puede atravesar hasta el blindaje más duro. El origen de esta técnica se ha debatido mucho, pero no su potencia. ¿Está barata? Voy a comprar una. All it takes is some fragments, and the Bastion makes it good as new. Voy a comprar uno. Y vamos a comprar... No, eso no era. Hay que algo áspero. Pss, eso no era aquí. Vale. Vamos. Forja. His bow's looking lean and mean like a prize fighter. No puedo volver, o sea, como... Ya no. Una ramazón que justifica mejorar el material para el arco levantador. ¿Qué? Ah, no, sí. Ataque su efecto se suma al filo dentado. Punto de noticia que contiene pequeñas reservas ocultas de estiércol de escoria. 20 de daño crítico, probabilidad de golpe crítico. Points just don't get any sharper than that. Vale. ¿Y esto qué es? You want to tune a scrap musket, you start with the barrel. Pues esa vaina ni la voy a usar. Vale. Vale, y ahora... Uy, tenemos el martillo. That's a scrapyard, where folks got to smash things and call it community service. Vale. Núcleo localizado. Vamos a hacer esto. Probar, pues, más bien. The city's unwanted things all met their end in the yard. Tengo que destruir cosas, ¿no? Folks who fouled up would do their time here, smashing things to bits. Vale. The quicker they worked, the sooner they could go. Vamos. Folks learned to plant their feet and put their backs into it. Others would plot a course to navigate that sea of junk. Perfecto, vamos. Subió todo. A good day's smashing to feed a family for a week. Menos de 27 segundos, vale. Algo pesado, algo erróneo. Mejora de material para un arma determinada. Desconchado de una roca poco común jamás vista antes del gran desastre se deshace con un ligero roce, pero al tocarla parece un hueso pesado. Algo pesado. Mejora de material para el martillo caelondiano. Precioso pedazo de aleación encontrado en las profundidades de la tierra. Dieta preferida por los etéreos, también se usa en todo tipo de industrias. Y esto, pipa de fumar.
Un recuerdo, tubo de vidrio y metal que se usaba para fumar tabaco. Esta variedad en particular resulta muy difícil de encontrar en Caelondia, pero se dice que es muy popular entre los Ura. Oh, nos faltó esto. Es como una habilidad, ¿no? Creo que es. Bueno, vamos. Vámonos. Ever want to just smash things for a while? You know where to go. Vamos. Continuamos. Uy, eso. Ah, la vale. Ya sé qué es eso. Ya sé qué es eso. Aquí. That's the Langston River. Used to cut all the way to the wild. Think it was bad then. Polar. Visita el punto de homenaje para completar vigilia en recuerdo. Ey, verdad, no lo revisé. The Langston River flowed free and wild till the calamity drank it all up. Maybe all that water just grew wings and Ahora flew camino off. rápido. Uy, que caen cosas. Ven, dame más. Quítame. Quita. Joder. Riverbanks swarming with windbags. They're so bent on finding the core, they hardly notice the kid. Lucky for him, a certain famous ferry barge is still afloat. Apuntarle algo esto. Weepin' Nellie. She sends some squirts crying home as she leaves port. Nellie knows the way to the core. Maybe she can slip right past all the clamor on the coast. Or maybe not. A security skiff pulls up portside. Nellie's just another windbag to those guns. Just then, the windbags notice who she's sailing with. Vale, perfecto. ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? Vengan. They try to cut her Un solo off. golpe, marica. They try to slow her down. Que le pegué con un disparo potente que ni lo me di cuenta. They try to knock her out. No, se perdió. Well, Weepin' Nellie tries harder. Try as she might, though, she hits a snag. Kid's gotta help her get untangled. Favors for favors. Algo así que. Vale, tomamos la poti, recuperamos la poti. Toma. Pero ahora estoy ese arco que ahora está chetado, marica. Mira, los mato un solo golpe. Oye. Muere por quitarme vida, te mueres. At least she picked a good spot for a break, 'cause the core's right there. ¿Esto qué es? Arsenal. No he hecho el poder. Ya encontramos el... ¡Oh, déjame en paz! Tú te vas a poder... ¡Toma! Bien, encontramos. Then the kid hears an unusual sound, like 100 flapping wings.
Peckers. Sí, ¿eso qué es? Vámonos. Vámonos. Vámonos de aquí. They've been watching his every move. Oh my god. They had their own eyes on the core. But why? Well, kid ain't got time to think it over just yet. Yes. Tenemos que ir, simplemente vamos. He finds Weeping Nelly raring to go. Weeping Nelly. Uy. No la punta. Ah, que son mías, vale. Turns out she's got a special surprise for when the waters get rough. Vale, que son mías. Así que eran enemigas. She's gonna need a little help with all them peckers. Crafty things think they're king of the roost now. Rest of us only wish we could fly in times like these. ¡Toma! ¿Qué es eso? Los quebrantadores. Destacan por su habilidad con el arco del quebrantador. Derrota a 3 enemigos con un disparo potente en el momento adecuado. Ment, sin buscarlo, lo hicimos. Security skiffs keep on coming starboard side. Don't seem to care what they shoot, as long as they hit something. The windbag's getting even better idea. They aim to smash Weeping Nelly to splinters. Well, it all proves too much for poor Nelly. No, poor Nelly. Don't die with me and you. Come on. She's just gotta make one last stop. Exactly, man. Just one more, man. With her last breath, Nelly gets the kid to solid ground. Solid ground in Pecker country. They want that core real bad. Might be they want it just as bad as a kid. Kid shoos them off, knowing they'll be back. Know how many times kid nearly fell off the barge back there? Not even once. Vale. Toma. Holy shit. Uy, calmen. Cálmense, joder. Vale, apertura. A ver. Now, listen close. You should remember this next part. ¿Cuál par? Why go to Prosper Bluff? Vale. Yo quiero ir al Bastion, man. Quiero ir al Bastion. ¿De dónde quiero ir? Used to take an enterprising man or a plain old fool to venture out that far. Sí, tengo amigos, ahora tengo amigos. The city was the most beautiful place in the world. We all knew that. But on the other hand, some folks just yearn to see the things they're told they can't. Uy. And that's why you go to Prosper Bluff, ain't it? Mame. Venga,
¿Para dónde voy? ¿Para dónde Bet voy? the kid hears something he ain't heard in a long while. Uy, no te caigas. Para acá no hay nada y para acá tampoco. Vale. How's it go again? ¡No! Pero... Sus caminitos ahí delgaditos. Vale. Se fueron. Otro interruptor. Yeah, that's the one. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Vale. Pero porque hundí el botón que no era. Vale. Ah, vale. Uy, pero que lo que me están quitando mucho últimamente. Eso está cerrado. Así que hay que... Vale, aquí que hay... Vale, espérate. Vamos a ver qué hay por aquí. Joder, déjame en paz. Pero... ¿Ya? ¿Feliz? ¿Contento? ¿Tú también quieres? Ahí tienes. Toma. Otra vez. Vale. Vamos. Vale. ¿Por qué se cae? Eso sí fue un pago. Uy, mariqui. ¡No! ¿Qué acabo de hacer? Así estamos en problemas. ¡No! Echa para acá. Otra vez, no. No puedo caer tantas veces en la misma estupidez. Vamos. Lo que mete ese man. Imposible. ¿Pero qué les pasa a estos pajarracos? Muy poderosos. Una poción, joder. Una poti. Mira lo que me dan. Joder. Toma. ¿Ya? ¿Se fue? ¿Murió? Ah, joder. Eso es. ¿En serio? Toma. Vamos. Sigamos, continuamos. ¿Por qué hay tantos? ¿Y aquí qué hay? Vale, ¿para dónde tengo que ir? ¿Para acá es donde tengo que ir? Ok, por aquí. Vale. Perfecto, una poti, joder. Joder. Vamos. Oh, pero esto estaba lejos, ¿no? Esto estaba lejos. Estaba lejos. ¿Me abrió la puerta? ¿Y qué hizo entonces el botón ese? ¿Ah? Vale, entiendo. Uy, ¿quién se creen ustedes?
Che. Joder, de poco, men. Pero vengan. Unos cagados. Eso es para que aprendas. Vale. Vamos. Joder, pero cuánto más hay que hacer, marico. Estás alargando demasiado. Vale, tú no vienes. Well, no point explaining what happens next, right? Diario forrado Suffice fuego. it to say, kid ain't coming home empty-handed. Hay que activarlo, ¿no? Sí. Un libro desgastado escrito a mano con la escritura tradicional Ura. Entre las notas garabeteadas, el libro contiene varios diagramas científicos indescifrables, dibujos y fórmulas matemáticas. Vale. And besides, it's like the song goes. Otra persona. Y no puedo hacer nada. Solo caminar. Cantante. They'll be here before too long. Vale. We darn near celebrated when the kid got back, didn't we? Zolf never thought he'd see a fellow Ura again. We become fast friends. Calamity has that effect on people. But there was more to be done. There was one last core to find. Bueno, mi gente, lo vamos a dejar aquí el día de hoy. Continuamos mañana en el próximo capítulo de Bastion. Hasta la próxima. Bye bye.